Bienvenidos a una nueva inmersión. A un nuevo misterio. Un misterio Un misterio, sí. antiguo y cautivador, a la vez. Exacto. La historia de Sansón y Dalila. Ya conocéis la historia general, ¿no? Sansón, juez de Israel, bendecido con esa fuerza sobrehumana, Sí. que cae rendido ante los encantos de Dalila, ¿Una mujer filistea? una mujer filistea. Pero lo que realmente nos trae aquí hoy, Es la dependencia de Sansón hacia Dalila. claro, es que por qué a pesar de esas repetidas traiciones, Traiciones, sí. él seguía volviendo. Volviendo a ella, sí. ¿Qué fuerza invisible lo tenía ahí enganchado a una mujer que lo único que quería era su perdición? Exacto. Es una pregunta que ha intrigado a teólogos, historiadores, amantes de lo inexplicable durante siglos. Durante siglos. Vamos a intentar desentrañar este misterio, pero para empezar, recordemos quién era Sansón. Sansón era un nazareo, ¿no? Consagrado a Dios desde su nacimiento. Ajá. Su fuerza residía en su voto de no cortarse el pelo. Exactamente, ese cabello era el símbolo de su pacto con Dios, la fuente de su poderío. Era un líder militar, ¿no? Sí, señor. Un héroe para los israelitas en su lucha contra los filisteos. Pero hasta los héroes tienen debilidades. Claro. Y la de Sansón parece que era Dalila. Y hablando de Dalila, Ajá. ¿qué sabemos de ella? Bueno, pues la Biblia la describe como una mujer filistea, Filistea, proveniente del valle de Sorek, un lugar un lugar conocido por sus viñedos. curioso, ¿no? ¿Verdad? El vino prohibido para Sansón por ser nazareo, presente en el mismo valle donde reside esta mujer. El destino, o quizás los guionistas divinos, ya estaban tejiendo una trama de tentaciones ahí. Parece que sí. Sí. Dalila era la personificación de todo lo prohibido. Sin duda una mujer envuelta en una aura de misterio y peligro. Y los filisteos astutos, como eran, vieron en ella el arma perfecta para acabar con Sansón. Exactamente. Le ofrecieron una fortuna a cambio de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Sí. ¿Aceptó Dalila por avaricia, por patriotismo o por un motivo que escapa a nuestra comprensión? Son preguntas que vamos a intentar responder a lo largo de esta inmersión. A lo largo de esta inmersión. Lo que sí sabemos es que Dalila inicia un juego de engaños y seducción, Engaños y seducción. sometiendo a Sansón a una serie de pruebas, cada una más peligrosa que la anterior. Primero lo convence de que le revele la fuente de su fuerza a cambio de atarlo con cuerdas húmedas. Unas cuerdas. Sansón, confiado o quizás subyugado por su presencia, accede. Ajá. Y por supuesto las cuerdas se rompen como si fueran hilos. Un primer acto de traición que no parece disuadir a Sansón. No. Él vuelve a caer en las redes de Dalila, Increíble, ¿no? revelándole un nuevo secreto. Esta vez. Esta vez cuerdas nuevas lo atarán. Claro. Y de nuevo su fuerza lo libera. 2 engaños, 2 traiciones. 2 traiciones. Y Sansón, lejos de alejarse, parece cada vez más atrapado en esa telaraña. En la telaraña de Dalila. Estaba realmente enamorado, cegado por la pasión. Buena pregunta. ¿O había algo más? Algo más. Una fuerza oscura que lo impulsaba hacia su propia destrucción. Parece como si Sansón, a pesar de esa fuerza sobrehumana, fuera incapaz de resistirse a los encantos de Dalila. Es fascinante, ¿verdad? Y es fascinante, sí. Si nos adentramos un poco en la psicología del personaje, podríamos interpretar esa necesidad de volver a Dalila como una búsqueda inconsciente de liberación. Interesante punto de vista. Sansón, el héroe elegido, cargaba con el peso de su destino, Un peso. la responsabilidad de proteger a su pueblo. No. Y si en Dalila veía una oportunidad de escapar, aunque fuera momentáneamente, de esa carga, Es posible. quizás en sus brazos buscaba algo más que amor. Algo más. Tal vez anhelaba la debilidad, la vulnerabilidad. Que le estaba vedada por su propia naturaleza. Claro, Y Dalila, consciente o no de este deseo, lo explotaba con maestría, lo explotaba. atrayéndolo cada vez más hacia el abismo. La tercera prueba, tejer sus 7 trenzas con hilos y sujetarlas con clavos, termina también en fracaso. En fracaso. 3 veces Sansón la subestima y 3 veces ella lo traiciona. Lo traiciona, sí. ¿Por qué él persiste? ¿Por qué? ¿Qué lo ata a esta mujer que solo busca su ruina? Ahí reside el misterio que intentamos desentrañar, ¿verdad? Ahí está. ¿Era simpleza por parte de Sansón o una atracción fatal hacia su propia destrucción? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Intentaremos responder? En la siguiente parte En la siguiente parte de esta inmersión, de esta inmersión, sí, en el misterio de Sansón y Dalila. de Sansón y Dalila. Retomemos la pregunta, esa pregunta que nos dejó intrigados al final de la primera parte. Sí. ¿Por qué Sansón, a pesar de las evidencias, persiste en esa relación con Dalila? Es como si una fuerza invisible lo empujara hacia ella, ¿no? Una fuerza más poderosa que su propia voluntad. Esa es la clave de este misterio. Ah. La lucha interna de Sansón. Ujú. Por un lado, tenemos al héroe, al juez de Israel, consagrado a Dios
y a su pueblo. Sí. Pero por otro vemos al hombre vulnerable seducido por una mujer que representa todo lo que le está prohibido. Es fascinante cómo la historia bíblica nos presenta a Sansón no como un ser perfecto, sino como un hombre con debilidades, con deseos que lo llevan a tomar decisiones bastante cuestionables. Exacto, Sansón no es un héroe de mármol inmune a la tentación. No, Es un hombre de carne y hueso, claro, con pasiones y anhelos que lo acercan más a nosotros, a nuestra propia condición humana. claro. Y en ese sentido, la figura de Dalila se vuelve aún más interesante. Más interesante. Si la vemos no solo como la villana de la historia, sino como un espejo que refleja las debilidades de Sansón. Un espejo. La historia adquiere una nueva dimensión. Interesante punto de vista, Dalila. Con su belleza y con su astucia saca a la luz la fragilidad de Sansón, La fragilidad su incapacidad para resistirse a la tentación. a la tentación. Podremos decir que ella encarna la sombra de Sansón, esa parte oscura que él intenta negar o reprimir. Y si en esa búsqueda de Dalila Sansón buscaba algo más que placer o compañía, algunos estudiosos sugieren que esa fuerza sobrehumana de Sansón era a la vez una carga. Esa es una interpretación que vale la pena explorar. Imagínate la presión de ser el elegido, el salvador de tu pueblo, el hombre invencible. El hombre invencible. Sansón no podía permitirse ser débil, no podía mostrar vulnerabilidad. Claro. Su vida era un constante acto de resistencia, no solo contra los filisteos, sino contra sus propios impulsos humanos. Contra sus propios impulsos, ¿sí? Entonces podríamos decir que la atracción fatal de Sansón por Dalila era en el fondo una búsqueda inconsciente de liberación, De liberación. una forma de romper con las cadenas de su destino, De su destino. de renunciar a la carga de su fuerza. Es una teoría que encaja con la complejidad psicológica del personaje. Totalmente. Sansón, agotado por la lucha, buscaba una vía de escape, aunque esa vía lo condujera a la destrucción. Y Dalila, sin saberlo, quizás se convierte en la herramienta de esa liberación. Esa liberación. Ella es la llave que abre la puerta a la vulnerabilidad de Sansón, a su deseo de ser un hombre común, libre de la pesada responsabilidad de ser un héroe. ¿Libre de pesada responsabilidad? Sí. Volviendo a las pruebas, recordemos que en la tercera Sansón confiesa a Dalilila que si le trenzan el cabello perderá su fuerza. Pierde su fuerza. Un detalle curioso que nos lleva a preguntarnos, ¿realmente creía Sansón que esa era la fuente de su poder? Es difícil saberlo con certeza. Es difícil. Tal vez era una forma de poner a prueba a Dalila, de ver si realmente lo amaba más allá de su fuerza. Más allá de... O quizás, y esto es aún más inquietante, era una forma de entregarle su destino en bandeja, de dejar que ella decidiera su futuro. Que ella decidiera. Sea como fuere, Dalila aprovecha la oportunidad. Aprovecha. Con Sansón dormido, llama a un filisteo para que le corte el cabello, traicionando su confianza por última vez. Y así el héroe cae capturado, cegado, humillado. Sansón se convierte en un juguete en manos de sus enemigos, el hombre invencible reducido a la condición de esclavo. Es una imagen desoladora, Desoladora. que nos recuerda la fragilidad del poder, la facilidad con la que la gloria puede transformarse en ruina. En ruina. Pero la historia no termina aquí. Sansón, aún en la oscuridad, guarda un último as en la manga, una última oportunidad para desafiar al destino. Nos quedamos con Sansón, derrotado, despojado de su fuerza, un juguete en manos de sus enemigos. Cegado y humillado. Este es el final del invencible juez de Israel. Aparentemente sí, Sansón es llevado a Gaza donde le obligan a moler grano, una tarea bastante indigna para un héroe de su talla. La imagen es desgarradora. Desgarradora, sí. El hombre que antes desafiaba ejércitos enteros, ahora encadenado, obligado a realizar esa labor servil. Una caída estrepitosa, ¿verdad? De héroe a esclavo. De la gloria al polvo. ¿Qué pasaba por la mente de Sansón en esos momentos? Es imposible saberlo con certeza. Es imposible. Pero podemos especular un poco Pero en su ceguera física, en su ceguera. quizás Sansón finalmente pudo ver con claridad la trampa en la que había caído, La trampa. la traición de Dalila, el peso de sus propias decisiones, la fragilidad de ese poder que tanto anhelaba controlar. Y es aquí donde la historia toma un giro inesperado. El cabello de Sansón, símbolo de su pacto con Dios, Sí. comienza a crecer de nuevo. A crecer. La fuerza que le había sido arrebatada regresa lentamente a sus músculos. Como un fuego que renace de las cenizas. Es una imagen poderosa, Poderoso. llena de simbolismo. El cabello que antes representaba su fuerza física, ahora se convierte en un símbolo de redención, de la posibilidad de una segunda oportunidad. De una segunda. Dios, a pesar de la traición de Sansón, le ofrece una última ocasión para redimirse, para cumplir con su destino. Y Sansón, ahora consciente de la magnitud de su error, decide aprovechar esa oportunidad. Aprovecha. Los filisteos, celebrando su victoria,
Organizan una gran fiesta en el templo de Dagón, su dios. Su dios. Obligan a Sansón ciego y debilitado a participar en el festejo como un trofeo, una prueba más de su dominio sobre el enemigo. Pero subestiman la astucia y la sed de venganza de Sansón. En medio del templo abarrotado, Sansón pide a un joven que lo guíe hasta las columnas que sostienen el techo. Hasta las columnas. Allí, con un último acto de desafío de fuerza y de entrega, abraza las columnas y las derriba, provocando el colapso del templo. Es una imagen apocalíptica. Apocalíptico. El templo se derrumba sepultando bajo sus escombros a miles de filisteos, incluyendo al propio Sansón. En su muerte, el héroe israelita finalmente cumple con su destino liberando a su pueblo de la opresión filistea. Es un final trágico, pero a la vez liberador. Sansón, traicionado por su propia debilidad, se redime con un acto de sacrificio supremo. En su muerte encuentra la libertad que tanto ansiaba, la liberación del peso de su fuerza, de carga de su destino. La historia de Sansón y Dalila, como ves, es mucho más que un simple relato de amor y traición. Mucho más. Es una historia de lucha interna, de la eterna batalla entre la razón y la pasión, de la fragilidad del poder y la posibilidad de redención. Es un relato que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias debilidades, Sobre nuestras propias debilidades. sobre la importancia de controlar nuestros impulsos, De controlar. de no dejar que las pasiones nos dominen. Nos recuerda que incluso los héroes más fuertes pueden caer, Pueden caer. que la fuerza física no es nada sin la fortaleza del espíritu. Sin la fortaleza. Sobre todo nos deja con una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro destino? ¿Somos libres para elegir nuestro camino? ¿O estamos condenados a repetir los errores del pasado, a caer en las mismas trampas una y otra vez? Esa es la pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Por sí mismo. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Sansón y Dalila, a pesar de su antigüedad, sigue resonando en nuestros días porque nos habla de esas emociones y de esos conflictos que todos en algún momento de nuestras vidas experimentamos. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inversión en el misterio Sansón y Dalila. Esperamos que este viaje os haya hecho pensar, cuestionar y sobre todo buscar vuestras propias respuestas. Gracias por acompañarnos.